Ahora vamos a hacer interpretación de columnas. Por ejemplo, interpretar FR porcentual 2. ¿Por qué 2 y FR porcentual 9? ¿Qué son 2 y 9? Son las filas en las que me ubico. El FR porcentual correspondiente a la fila 2 y correspondiente a la fila 9. Bien, vamos a ver en la tabla, ¿sí? Fila 1, 2, ¿sí? FR porcentual perteneciente a la fila 2. Era 2,5%. ¿Sí? Bien, ¿qué significa? FR porcentual 2 igual a 2,5%. Significa que el 2,5% de las personas que arriba al colectivo en la terminal tiene entre 8 años inclusive y menos de 13. Si vamos a observar a la tabla, FR porcentual 2, ven, renglón 2, FR sexta porcentual 2,5, ¿sí? Este es el valor. ¿Qué significa 2,5? Es que el 2,5% de las personas que arriban al colectivo tienen entre 8 años inclusive o más y menos de 13 años, ¿sí? Después, FR porcentual 9, voy al renglón 9, a la fila 9, FR porcentual 9 es el 10%, ¿sí? Acá lo tengo marcado, el 10%. ¿Qué significa eso? Que el 10% de las personas que arriban al colectivo de la muestra, o si no es necesario ponerlo de la muestra, sino que arriban al colectivo, es de 43 años inclusive o más y menos o igual a 48 años. Ojo acá, porque ese intervalo, ¿se acuerdan que tomaba de 43 a 48 años incluyendo los dos extremos? Entonces, cuando lo redacto, describo que, por ejemplo, el 10% de las personas que arriban el colectivo tienen entre 43 años inclusive o más y menos de 48 años o 48 años inclusive o 48 años inclusive o menos. Vuelvo a repetir, la cantidad de personas que arriban al colectivo, el 10% de la cantidad de personas que arriban al colectivo tiene entre 43 años inclusive o más y 48 años inclusive o menos. ¿Sí? Bien. Entonces eso es cuando FR porcentual me estoy ubicando en la columna de los porcientos, ¿sí? Y según el renglón me va a decir FR porcentual 2, FR porcentual 3, y ese será la fila que me ubico en mi FR porcentual, ¿sí? Bien, vamos a ver qué otra cosa puede pasar. Dice, interpretar FA4, FA7. ¿Qué era FA? FA era la frecuencia acumulada, 4 y 7. Bien, frecuencia acumulada 4. Voy a la fila 4, la frecuencia acumulada es 10. ¿Qué significa? Que 10 de personas de las 40 que tenía la muestra, ¿sí? Tienen menos de 23 años, porque va acumulando las edades, de 3 hasta 8, de 8 hasta 13, de 13 hasta 18 y de 18 hasta 23. Y 23 no lo incluyo. Entonces, directamente, ¿qué digo? Que 10 de las 40 personas que arriban al colectivo tienen menos de 23 años. Me voy al extremo superior, digo que, como no incluye el 23, dice solamente menor a 23 años. Tienen menos de 23 años. Es más, algunos son un poquito más exquisitos y ponen desde donde arrancó, ¿no? Tienen menos de 23 años, más de 3 años y menos de 23, ¿sí? Esa era F acumulada 4, ¿sí? F acumulada 4, FA4. FA7, voy al renglón 7 y busco FA, ¿sí? En 7 me dio 29. Significa que 29 de las 40 personas que arriban al colectivo tienen más de 3 años y menos de 38 años, ¿sí? Porque acumula todas estas edades, ¿sí? Obviamente acá en el apunte está todo contestado. Bien. Después dice interpretar FI3 y FI8, ¿sí? FI3 y FI8. Bien. ¿Qué es FI? La frecuencia absoluta. Vamos a ir a la tabla. Frecuencia absoluta, esta columna, ¿sí? FI3 nos dio 5. ¿Qué significa? Que 5 de las 40 personas que arriban al colectivo tienen entre 13 años inclusive
o más y menos de 18. ¿Sí? Represento las edades de este intervalo. Y después nos había dicho F8. La frecuencia absoluta 8, FI8. FI8 es esta. Que dice que 7 personas de las 40 que ingresan al colectivo o abordan el colectivo tienen entre 38 años inclusive o más y menos de 43. Bien. Siempre la interpretación tiene que ver con lo que estoy leyendo. Cuando yo leo frecuencias acumuladas es directamente qué cantidad de personas tienen esas edades. Cuando leo la frecuencia acumulada es desde la acumulación desde la primera observación hasta llegar a la observación que está pidiendo. Entonces acumula las edades desde el inicio hasta ese valor determinado. Y las porcentuales, en vez de ser en número concreto de cuántas son, es un porcentaje. ¿Sí? Bien, las últimas cositas que vamos a aclarar teóricamente, en forma teórica. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos dijimos que la amplitud del intervalo se calculaba con la formulita 1 más 3,322 por logaritmo de n, donde n era el número de la muestra, exceptuando que le pida el ejercicio qué cantidad de intervalos va a tener? Vamos a observar esto. Si se pide confeccionar intervalos y si les da la cantidad de intervalos que se quiere, muchas veces se redondea la amplitud y se inicia con un valor menor a la observación más pequeña. Vamos a un ejemplo. Se les da un ejercicio con el valor menor 11 y el mayor valor 44. Y se pide que se trabaje con 7 intervalos. Entonces, ¿qué hago? Voy a la amplitud del intervalo, a la fórmula. Dato mayor menos dato menor sobre el número de intervalos. Acá está, el dato mayor es 44 menos 11 sobre el número de intervalos, en este caso ya se lo da el enunciado, 7. Me quedan 33 sobre 7, que eso me da 4,714. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me da un número decimal, no vamos a usar un número decimal, vamos a redondear al próximo, que es 5. Y eso me dice que la amplitud del intervalo va a ser de 5 unidades. En este caso eran, si lo hacíamos con un ejemplo de edades, serían cada 5 años, si lo hacemos con peso cada 5 kilos, bueno, depende de lo que sea la observación. Nuestra amplitud va a ser de 5. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer entonces. Entonces aproximamos a 5 de amplitud. Y el primer intervalo no lo arrancamos en 11, sino en un valor menor, es decir, en 10, quedando los siguientes intervalos. ¿Por qué en 10? Y ahí van a ver. Porque así ya nos queda directo todos juntos la cantidad de todos los valores de la muestra mejor dispersos. Entonces, cuando redondean así, siempre arrancan de un número anterior. ¿Sí? Si les da un número exacto no es necesario, si les daba 5 directo, arrancaban desde el número más chico que es 11. Pero cuando arrancan así redondeando, les conviene arrancar de un número anterior. Entonces arrancaremos de 10 a 15, ¿sí? De 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40, de 40 a 45. Acuérdense, incluyo, no incluyo. En el final, el último intervalo de 40 a 45, en este caso incluyo el 40 y no el 45. ¿Por qué? Porque la muestra no llegaba hasta 45, sino hasta 44. Entonces no es necesario incluir un valor final que nunca vamos a tener. Entonces nuestros intervalos quedaron todos cerrados, abiertos, cerrados, abiertos, cerrados, abiertos. ¿Sí? Y como ven, agarra los valores. El menor valor era 11 y el mayor valor era 44. Están todos incluidos en los valores. ¿Sí? Bien. Ahí les muestra lo que es el histograma que nosotros lo habíamos hecho, que era la frecuencia, eran las barritas que representaban el valor que tenían hasta la frecuencia. Acá les voy a mostrar con una tabla, un histograma común, una tablita común, ¿sí? La tabla de frecuencias, miren. Dice de 160 a 200, que son estas recuento de plaquetas miligramos por milímetro cúbico. Bien, de 160 a 200 hay 13, de 200 a 240 hay 25, de 240 a 280 hay 22, y así sucesivamente todo lo que dice esta tabla. ¿Cómo se hace el histograma? Bueno, se le hace un pequeño corte al 0, porque no vamos a arrancar 0, 1 hasta llegar al 160. Se le hace un pequeño corte y se pone de 160 a 200, pueden ser pegadas las barras una pegada a la otra, o si quieren con alguna distancia tampoco hay ningún problema. Normalmente las hacemos pegadas porque acá los intervalos van pegados, de 160 a 200 y el otro arranca de 200 a 240, entonces se hacen pegadas. Entonces acá se pone de 160, sería que yo 1 centímetro, 200, 2 centímetros, de 200 a 240. Desde 240 a 280, de 280 a 320, de 320 a 360, de 360
a 400. Y después ahora barra según la cantidad de observaciones. La primera barra era de 160 a 200, ¿cuántas observaciones eran? 13. La frecuencia es hasta 13. Y acá sí pueden ir de 1 en 1, de 2 en 2, qué sé yo, miren ustedes según las escalas que tengan. Entonces va hasta 13, fíjense que llega hasta el 13. La segunda, que es de 200 a 240, 25, o sea que llega hasta 25. Fíjense que es el número más grande de observaciones. O sea, les va a quedar la gráfica más larga de todas. Y así sucesivamente. No hay mucha ciencia para los histogramas. Ahí terminaría nuestro concepto de histogramas. Bueno, espero que con esto puedan hacer sus prácticas y si tienen alguna duda lo pueden consultar.